Muy buenos días, hermanos. Hoy día es el día número 11 en esta meta que tenemos de cumplir la lectura del Nuevo Testamento en 6 meses. Y disculpe un poco la demora. Hemos estado con la familia de viaje hoy día, ya, pero gracias a Lucero podemos hoy día hacer de todas maneras el video. Así que la lectura bíblica del día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 14, ¿ya? Y una lectura muy bonita. Ahora, hay un pasaje ahí que es el de cuando el Señor Jesucristo se aparece a los discípulos en el mar. Nos menciona Mateo que cuando el Señor Jesucristo se aparece a ellos, era en la cuarta vigilia de la noche, o sea, de entre las 3 a las 6 de la mañana, probablemente antes que amanezca. Y nos menciona que los discípulos toda la noche habían estado batallando con el clima y las olas del mar, pues el viento era contrario. Y el Señor Jesucristo, al ver la respuesta de los discípulos pensando que Él era un fantasma, les dice, no temáis, porque yo soy. Esta respuesta del Señor Jesucristo, Pedro alza la voz y nos dice lo siguiente en Mateo 14:28. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Lo primero que llama la atención es esta idea que tiene Pedro, de pedirle al Señor Jesucristo que si es Él, mande que Él ande sobre el mar. Eran 12 al menos que estaban en la barca, y a ninguno se le ocurrió esa impetuosa idea, ¿no? Esa idea que era, impensada, ¿no? No creo que a mí se me hubiese ocurrido esa idea, no creo que a muchos se le hubiera ocurrido esa idea. A Pedro se le ocurrió esa idea. Y es una idea que él tiene por fe en el Señor Jesucristo. Y hay cristianos, ¿no?, que siempre van a sobresalir por su fe, que van a tener mayor fe que otros, y que a donde les va a llevar su fe va a ser a esas decisiones impensadas, que el mundo no entiende, que son no racionales, que van más allá del entendimiento del hombre. Y Pedro en este caso tiene esa fe, una fe tan fuerte y tan grande que va más allá de todo racionamiento, incluso de la ley natural, incluso de lo que usualmente sucede cuando uno pisa el mar, que es hundirse. Le pide al Señor Jesucristo, si eres tú, deja que yo ande sobre el mar. Esa fe tan fuerte y tan osada de Pedro es definitivamente un ejemplo a seguir. Y vemos en la historia de la iglesia, tanto en misioneros como en pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, como siempre van apareciendo estas luminarias, ¿no?, que guían al pueblo, una fe inquebrantable que va más allá y siempre es de ánimo. Y sin embargo, vemos que cuando el Señor Jesucristo responde a Pedro y le dice, ven, inmediatamente le responde el Señor Jesucristo, le dice, ven, nos menciona las escrituras que Pedro empieza a caminar sobre el mar. Pero dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, ¿no? Y esta fe de Pedro, vemos que de un momento a otro se quebranta. Y la vida cristiana, hermanos, no es un estado de fe inamovible. La vida cristiana no es un estado de fe perfecto. Y si en algún momento tu fe se quebranta, no pienses que por eso estás menos o fuera de la gracia de Dios. Vemos a Pedro con un ejemplo tan grande de fe. Y luego en un instante, una duda.
de fe, un temor por causa del viento. Seguramente Pedro, quiero pensar, había tratado de calcular, ¿no? El mar, el agua, las olas, ¿no? Había tratado de calcular eso, pero cuando vio el viento, tal vez no está en parte de sus cálculos. Y los hombres y mujeres de Dios, seguramente nosotros hemos visto que dan unos pasos tan grandes de Dios y luego vemos algunas crisis en su vida, ¿no? Que nosotros decimos, ¿cómo es posible? ¿No? Y sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo es la misma. El Señor Jesucristo nos dice en el siguiente versículo, al instante, después de que Pedro dice, Señor, sálvame, al instante, Jesús extendiendo su mano, lo salva. Y el Señor Jesucristo está ahí para nosotros, ya sea en esos pasos de fe sobrenaturales, esos pasos de fe tan altos, tan grandes que son incomprensibles para la razón, como cuando somos hombres de poca fe o mujeres de poca fe. Pero no hombres o mujeres sin fe, de poca fe. Pero el Señor Jesucristo está dispuesto para extender su mano, para responder, como cuando tenemos una fuerte fe y tomamos decisiones por fe que son tal vez ejemplares. Y Él responde inmediatamente y dice, ven, como a Pedro. O como cuando estamos en un momento de crisis espiritual y de dudas espirituales y decimos, Señor, sálvame. Y Él al instante extiende su mano para salvarnos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y te animo a que siempre, siempre clames a Él, porque Él siempre nos va a responder. Que Dios te bendiga y tengas un bonito día. Nos vemos mañana.